¿Quién era Enzo Ferrari? Nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, Italia y falleció el 14 de agosto de 1988 en Módena, Italia a los 90 años. Enzo Ferrari creció en La Luna en el Valle del Po al norte de Italia. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, trabajaba en una empresa de estructuras metálicas. Alfredo deseaba que sus hijos Enzo y Dino Ferrari se dedicaran a continuar con el negocio familiar, pero Enzo afirmaba querer ser periodista o cantante de ópera. En 1908 Alfredo Ferrari llevó a sus dos hijos a ver una carrera de coches cerca de Módena. Enzo tuvo la oportunidad de ver en carrera de Vincenzo Lancia. Desde este momento su vida quedaría marcada por las carreras de automóviles. Alfredo envió a sus dos hijos a una escuela de ingeniería mecánica. Dino aceptó los estudios y un año después sería enviado al frente cuando Italia entra en la Primera Guerra Mundial, muriendo de fiebre tifoidea. Alfredo Ferrari murió en 1916, con lo que la empresa familiar quebró casi de inmediato. Enzo Ferrari quedó prácticamente solo y saltó de un trabajo a otro durante más de un año. En 1917 fue reclutado por el ejército. Aunque intentó demostrar sus dotes como mecánico, sus superiores no lo tuvieron en cuenta y lo destinaron a herrar mulas. Enzo contrajo pleuresía, una enfermedad comúnmente mortal, pero que logró superar. A los 20 años Enzo terminó su servicio en el ejército, pero se encontró con una Italia de posguerra totalmente en crisis. Enzo consiguió una carta de recomendación del coronel de su regimiento y se dirigió a Turín, capital automovilística italiana, para buscar suerte. Solicitó trabajo en Fiat, pero no se lo tuvo en cuenta. La guerra llega a su fin y en 1947 Enzo y el público están listos para volver a las carreras de coches. En este año Enzo culmina el desarrollo del Ferrari 125 con motor de 1,5 litros. La primera carrera en que un Ferrari competiría sería en Piacenza, Italia el 11 de mayo de 1947, una prueba menor. Las expectativas de Ferrari eran altas tanto para él como para la prensa italiana. En la carrera, a solo 3 vueltas del final y con la Ferrari en cabeza se rompe la bomba de combustible. Enzo describiría al 125 entonces como un fracaso prometedor. Enzo nunca llegó a ver la competición y desde este momento jamás volvió a asistir a una carrera en la que un Ferrari compitiera. Ferrari 125, Scuderia Ferrari. Enzo empezó el desarrollo de varios vehículos sin precedentes, de velocidades nunca antes vistas. Ferrari empezó a ganar casi todas las competiciones, pero los costes de las carreras eran enormes y a Ferrari se le acababa el dinero. Por esto, a pesar de su total falta de interés en la idea, Ferrari empieza a vender versiones de turismos de sus coches. Pero las velocidades nunca antes vistas también traerían consecuencias. Las carreras de coches eran un negocio peligroso y empezaron a morir pilotos en los circuitos, cada vez en una proporción mayor. En 1957 en la celebración de la Mille Miglia, una popular carrera de la época, participaban 5 Ferrari entre más de 250 participantes. Más de 10 millones de personas se acercan a ver pasar los automóviles a lo largo del circuito. Por su extensión era casi imposible controlar a todo el público. El Ferrari más potente, el 335 de 4.1 litros al mando del prometedor piloto español Alfonso de Portago, perdió el control y se fue hacia el público. Más de 15 personas murieron, incluido, por supuesto, el piloto, y muchas más quedaron heridas. Enzo Ferrari fue acusado de homicidio sin premeditación. 4 años después se retiraron los cargos. En 1961 Ford se decide a competir con Ferrari, obteniendo resultados diversos. Ferrari empezó a perder y el coste de mantener la escudería aumentaba vertiginosamente. A pesar de la venta de turismos el dinero se agotaba. En 1967 la escudería Ferrari estaba al borde de la quiebra. Entonces se acerca al grupo Fiat por ayuda económica. El acuerdo con Fiat contemplaba que Enzo se encargaría de la división de automóviles de carrera y Fiat fabricaría los turismos de Ferrari. Hacia el 1969 cada parte cuenta con el 50% de las acciones de Ferrari. En 1988 el grupo Fiat se convertiría en el accionista mayoritario. En 1963 Enzo Ferrari construyó el Instituto Professionale per l'Industria e Artigianato, una escuela de aprendizaje en Maranello. En 1972 construyó la pista de pruebas de Fiorano. En 1978 muere Laura Dominica Garello y Ferrari se organizó con la hasta ahora su amante Lina Lardi, sus hijos Piero, Gustavo y su nieta Antonella. Enzo enfermó gravemente del riñón en 1978, tras lo que permanecía mucho tiempo en cama.
El 14 de agosto de 1988 sobre la 1 de la tarde, Enzo Ferrari muere en su cama rodeado de su familia.